Buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, pues vamos a hablar de Mateo 6:12. Vamos a leer este versículo. Dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ese es el tema central de aquí de la enseñanza de hoy. Y bueno, el propósito de esta enseñanza es obtener el perdón de Dios y perdonar a nuestro prójimo. Y vamos a iniciar con una oración. Les pido por favor que cierren sus ojos y nos concentremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias porque nos amas desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias porque a través de tu palabra y de la predicación y de los elementos que tú pones, tú te quieres acercar a nosotros, tú nos acercas hacia ti. Y te suplicamos, Padre, que vengas, que nos visites, que por favor, por amor de tu nombre, te acuerdes. Dices tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, que donde estemos reunidos varios en tu nombre, tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, que tú eres como nuestra sombra, nuestra mano derecha, que tú estás cerca de nosotros, que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te pedimos que valga la pena, por favor, este servicio, que tú toques nuestro corazón, que nos permitas estar receptivos, que nos transformes, que nos cambies, que nos ayudes a recibir tu perdón y a perdonar. Gracias porque eres bueno y si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Bueno, el título de esta enseñanza es La necesidad del perdón. La necesidad del perdón y vamos a desarrollarla en 5 puntos. Si los quieren apuntar o escucharlos, ¿está bien? Miren, el primer punto es, Dios es el principal ofendido. El punto número 2 es, ¿quién necesita el perdón? El punto número 3 es, Dios es la fuente del perdón. Punto número 4, problemas con el perdón. Y punto número 5, ¿cómo le hago para perdonar? Y bueno, yo quisiera así entrar en el tema y preguntarles o que nosotros reflexionáramos, ¿por qué es necesario perdonar? ¿Por qué necesitamos el perdón? La respuesta inmediata es por el pecado. Yo quisiera citarles, que ustedes recuerden algunos versículos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Romanos 13 habla de las autoridades, dice, si tú haces las cosas bien, vas a tener alabanza de la autoridad. Si ustedes se acuerdan que cuando Caín pecó, Dios habla con Caín y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Entonces es importante, digamos, tener ese dato a lo mejor tan obvio, tan esencial, pero podríamos entender algo. Si no hay necesidad del perdón, si en algunas ocasiones no le debemos nada, vamos a pensar que somos responsables con nuestros impuestos, Dios no estaría poniéndonos evidencias, ¿no? Dios no nos sembraría ahí la culpa, no nos manipula, no nos diría, bueno, pues quién sabe, ¿no? Por si sí o por si no, mejor pide perdón. Dios no tiene, digamos, un error en su sistema o en su contabilidad o en su administración de justicia. Entonces, si no hay nada en lo que hayamos fallado en algún área, pues Dios no nos va a pedir cuentas y si no hay ninguna ofensa, tampoco será necesario el perdón. Pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos hay una presencia del pecado. Y miren, yo les quiero dar algunas definiciones del pecado para pues tener alguna referencia. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Toda injusticia es pecado. Bueno, 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esas son las cosas que dice la Biblia que es pecado. Ahora les quiero leer algunos versículos para que no se quede esto tan abstracto, como que pues, el pecado es algo malo, es una idea, sino podremos traducirlo o observarlo en acciones, en cuestiones que ya son más perceptibles. Miren, les voy a leer Romanos 1, del 29 al 31 en la NTV, y dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Intentan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón,
no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Ahora les quiero leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces vemos que la infracción a la ley, que un concepto abstracto del pecado, cuando lo comparamos o nos apoyamos en estos versículos, vemos que ya tiene cierto aspecto más notorio, más visible, más común, y vemos que en la sociedad, que en nuestro interior, hay muchos de estos rasgos. Entonces podríamos pensar, ¿quiénes pecamos? ¿Qué clase de personas o quiénes personas hacen estas cosas? Pues dice la Biblia, todos. Les voy a leer una parte, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Les quiero leer Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que todos estamos inmersos en el pecado y por lo tanto necesitamos el perdón de Dios, de alguna forma o de la otra. Y también hay personas que pecan contra Dios y también pecan contra nosotros. Vamos ahora al primer punto. ¿Quién es el principal ofendido en el pecado? Es Dios. Vamos a leer algunos versículos que nos ponen muy en claro esto. Les quiero leer Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Les quiero leer ahora Colosenses 1:15 y 16, hablando acerca de Jesús, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y miren, les quiero leer también Hebreos 1:3, hablando también de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En particular en Colosenses y en Hebreos 1:3, yo lo que les quiero recalcar es que dicen que Jesús es el creador de todo, es la causa de todo y él sustenta la creación. El Salmo 24 dice que Dios, digámoslo así, es el dueño del negocio. Uno no puede decir, bueno, yo compré mi predio y que Dios no se meta en esta parte del mundo o en esta parte de mi vida, porque no compramos de Dios esa parte del mundo, no compramos nuestro cuerpo, no compramos nuestra mente, no le dijimos a Dios, yo quiero nacer aquí, a ver cuánto cuesta que yo pertenezca a esta familia y que nazca en esta época. No, yo prefiero nacer en Estados Unidos, yo quiero tener un reino autónomo. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios es dueño de todo y de todas las personas. Entonces, cuando pecamos contra un ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, también ofendemos a Dios. Y cuando yo les digo que Dios sustenta la creación, quiero hacerles pensar que recordemos cuántas veces pecamos, como sea, y pareciera que no hay una consecuencia inmediata. Y podríamos pensar a lo mejor en, no sé si tienen ustedes algún pensamiento específico o quisieran ver a lo mejor algún accidente o pudiéramos disertar. Pues la gente pecamos muy frecuentemente, los pecadores viven en ese estilo de vida. Entonces, ¿por qué no vemos a cada instante que los coches chocan, que un perro se sale y muerde a otra persona, que ya se tapó el drenaje y empiezan a salir mosquitos y el drenaje se regresa? ¿Por qué no vivimos en ese caos si constantemente el ser humano está pecando y está cometiendo errores y está infringiendo normas morales y está destruyendo su creación? ¿Por qué no pasa eso?
¿Por qué no? O sea, algunas veces sí lo vemos, algunas veces vemos, no sé, que alguien no traía frenos y se estrella y pasó algo, ¿no? Y alguien es imprudente y se genera una tragedia. Pero ¿por qué no pasa eso? Si el potencial existe, si podríamos vivir en ese caos. Porque aquí dice Hebreos 1:3, Dios sustenta la creación, lo dice en Colosenses. Entonces, de alguna forma, no es propiamente que Jesús sea como un ser humano limitado como nosotros. Recuerden que cuando Elías habla acerca de Dios, dice, Él no se fatiga, no se duerme, ¿no? Dice un salmo, Jehová no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces Dios no está en crisis y no está sudando y con mucho trabajo y, ay, mira, ahora tengo que arreglar esta parte de la creación, mira, ten cuidado tú, ya te pasaste un alto, tranquilo, mira, este perro lo tengo que amarrar. No está Jesús ahí con 1000 manos, no, o sea, Él no entra en crisis. Pero ¿quién es el que tiene que estar arreglando tantos y tantos y tantos efectos del pecado? ¿No? Entonces, aparte de que es algo que ofende su reino, muchas veces los pecados directamente están enfocados en su contra. De alguna forma hay personas que pecan específicamente en contra de Dios, que tienen esa molestia, que algunas veces es algo implícito, o algunas veces es algo explícito, que la gente ataca a Dios, en particular al Señor Jesucristo, y entonces se ve que siempre el principal ofendido es Jesús, y secundariamente podemos ser los afectados, o nosotros, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Entonces también tenemos un problema con las personas, y eso también yo quiero que nos ayude a pensar que no hay un momento en el que yo pudiera decir, no sé, las personas a lo mejor se pusieran de acuerdo y, bueno, esto nada más es entre nosotros, ¿no? Sabemos lo que hacemos y somos adultos y no hay problema, ¿no? O a lo mejor alguna mujer, como ese dicho, pégame pero no me dejes, así me gusta que me traten. No es así. Dios siempre está implicado y cuando hay pecado, el principal ofendido es Él. Entonces, vamos al siguiente punto. En ese contexto, ¿quiénes necesitan el perdón? ¿Qué personas? Todos. Tanto personas salvas como personas que no son salvas. De alguna forma dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo dice judíos y gentiles. Bueno, era otra clasificación. Pero los que somos salvos y los que no lo somos, pecamos y necesitamos ese perdón de Dios. Y miren, les quiero leer Mateo 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en Mateo 3, el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Para una persona que no es salva, el perdón, la necesidad de ser perdonados, implica que se reconcilie con Dios, que nazca de nuevo y que no vaya al infierno toda la eternidad. En el caso de las personas que hemos sido nacidos de nuevo, que estamos redimidos por el Señor Jesucristo, que Él nos ha regalado otra naturaleza, la necesidad de que seamos perdonados es para que nuestra santificación no tenga obstáculos, para que nosotros nos llevemos bien con Dios, para que tengamos una relación armoniosa, para que llevemos fruto. Y miren, les voy a leer algunos versículos que nos sirven mucho. Les voy a leer 1 Juan 1, del versículo 9 a 1 Juan 2, capítulo 1. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vean en el versículo, en 1 Juan 2:1, dice, les escribo esto ¿para qué? Para que no pequen. Entonces pensemos, el estilo de vida de un santo no es que siempre incurra en el pecado. No estoy a la merced del enojo, o a la merced de robar,
no salgo y digo, bueno, pues así es y vamos a hacer y voy a ser violento y incurro en ello, peco. Pero, ¿qué dice el versículo, el versículo 2.1? Estas cosas les escribo para que no pequen. Entonces, bueno, algo que yo creo que es bueno, un pensamiento que a mí me ha servido, que en algunas ocasiones, si estamos en el riesgo de pecar, si sentimos esa necesidad, bueno, ese deseo, podría yo pensar, no lo necesito. Ya suficientes problemas tenemos con lo que pasa, con la santificación. Entonces, yo no necesito codiciar, no necesito lo que estoy codiciando, porque si Dios lo quisiera para mí ya lo tendría. No necesito meterme en ese problema y armar un alboroto, no necesito ser ofensivo, no necesito hablar una mentira, un chisme, ¿no? Y ahí nos dice este versículo, pues no siempre pecas, pero si lo hiciste, abogado tenemos para con el Padre, si confesamos nuestros pecados. Entonces habrán áreas donde sí lo hacemos, ¿no? Digamos, en la temporalidad constantemente estamos pecando, pero la promesa que Dios nos da es que nos va a presentar, dice, como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Entonces la santificación es progresiva. Dios cada vez va a sacar de nosotros mayor pureza moral. Y miren, les quiero leer Santiago 3.2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿qué dice este versículo? Existe la posibilidad de ser prudentes, de ser responsables en nuestra forma de hablar, de no pecar. Y dice, mira, una persona que refrena su forma de hablar, también puede refrenarse a sí misma. Ahora les quiero leer 1 Juan 5.18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel por quien fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. De este versículo también entendemos que la santificación, o que no pecamos, no estamos a la merced del pecado, no tenemos ese estilo de vida de un pecador, pues no propiamente tanto porque seamos bien esforzados, sino vean, dice este versículo, ha nacido de Dios, ya tenemos otra naturaleza. Y luego dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Entonces Dios mismo se compromete a ponernos límites, a refrenar nuestra maldad, a usar el Espíritu Santo, a redarguirnos, pues en algunas ocasiones yo creo a ponernos límites externos, si es que Él ha determinado, Él ha visto que no está funcionando la santificación en el interior. Dios nos pone en escenarios para que vayamos disertando, pero ¿cómo podríamos entender esto? Que Dios es fiel, ¿no? Que Dios está empeñado en hacer que nuestra carga de pecado disminuya. Entonces vamos a entender eso. Tanto salvos como no salvos necesitamos el perdón de Dios. Y yo quisiera también hacerles un comentario. Esto hace entender lo que leíamos hace rato en Romanos 3, que todos necesitamos el perdón. Pero de alguna forma pudiéramos pensar, o hay personas que piensan, pues que ya no. Mira, ya estoy tan mal, ya no hay remedio. Ya eso que Dios ofrece ya no es para mí. Ya, ¿para qué me estoy peleando con que peco, con que no peco y me arrepiento? ¿Sabes qué? Ya, así que se quede. Y entiendo que esa idea es, podríamos decir, para ya no estar luchando al respecto, pero sale en un escenario peor. Miren, rápidamente les quiero leer Marcos 3, 28 al 30. Ahí Jesús está hablando con los religiosos, que le dicen a Jesús que porque está muy endemoniado, que por el diablo echa fuera a los demonios. Y les leo, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Si nosotros le ponemos un poco de atención en este pasaje, es un pasaje antes de que Jesús empiece a hablar con parábolas. A Jesús lo acusan de que él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, y Jesús habla del pecado imperdonable, que a lo mejor no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué es lo que les dice a Jesús? ¿Qué le dice Jesús a las personas? Mira, si después de tantas evidencias estás en esta condición, ya no hay perdón para ti. Después de eso, Jesús empieza a hablar en parábolas, para que viendo no vean, porque
el corazón de este pueblo está engrosado, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? De alguna forma, a estos personajes les dice, ustedes ya no tienen perdón. Ustedes ya están condenados. Y una señal de eso es que ya no les habla. Entonces, pues históricamente pasó. No podríamos decirle a la gente, oh, tú eres reo de juicio eterno. Pero si nosotros estamos escuchando este mensaje, eso sí lo podemos entender. Cuando estamos expuestos al mensaje, a la exhortación de Dios, al Evangelio, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que hay esperanza, que puede Él intervenir en nuestra vida, que no estamos en la condición de perdidos, que Dios nos está extendiendo la invitación, que quiere arreglar el problema del pecado con nosotros, que no estamos sin remedio. Y las personas que somos salvas no vamos a estar así, porque dice la Biblia que si Dios ha comenzado en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero la gente que no es salva y que está expuesta al Evangelio está recibiendo una vez más la oportunidad para ser salva, para arreglar el problema del pecado. Vamos al tercer punto. Dios es la fuente del perdón. Bueno, vamos a leer 2 Corintios 7:10. Dice, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. Que les quiero leer Salmo 103, versículo 2. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Les quiero leer Lucas 7:48. Jesús habla con una mujer pecadora y le dice, tus pecados te son perdonados. En Mateo 9:2 hablan con el paralítico y Jesús dice, bueno, les leo el versículo, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hemos visto que el pecado directamente ofende a Dios, pero ofende a otras personas indirectamente. Pero ¿a quién tenemos que acudir primero para solicitar el perdón y para arreglar nuestra condición? Con Dios. Secundariamente Dios puede arreglar las cosas, o a lo mejor nos permite que nosotros participemos, lo que sea. Podemos también tener la responsabilidad de ir, pero primero es con Dios. Y algo importante que podemos ver en estos versículos, por ejemplo en el Salmo 103, Él es quien perdona todos tus pecados, que Dios lo comunica. Vean, le dice a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan que empieza a haber un problema cada vez que Jesús decía eso? Lo acusaban, ay, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Solo Dios perdona los pecados, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Dios es la fuente del perdón y aparte Dios comunica a la persona si está perdonada o si no lo está. Miren, les quiero leer un versículo que apoya esta idea. Les voy a leer Isaías 40, versículos 1 y 2. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice Jehová, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y la frase que yo quiero destacar es la del versículo 2, hablad al corazón. Sí es cierto que Dios audiblemente aquí no va a hablar, o en este tiempo pues difícilmente hablará así, pero ¿qué es lo que dice Dios? Que tiene la capacidad de hacernos entender de que nuestro corazón tenga la certeza si nos ha perdonado o no. ¿Qué pasaba aquí con estas personas? Sí, categóricamente les dice, te perdono. En 2 Corintios dice que Dios produce el quebrantamiento para que las personas se arrepientan. En la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Que la persona que debe los 10,000 talentos va con el Señor y le dice, yo te lo pagaré. Y le dice el Señor, te perdoné la deuda porque me rogaste. Entonces, ¿cuál es, digamos, el proceso? La persona entendemos nuestra condición y rogamos. Le decimos a Dios, perdóname, mira, siempre o muchas veces dice, convertíos, vuélvete. Entonces, ¿qué hace uno? Tenemos que decirle a Dios, dame el compromiso, yo me quiero comprometer a no continuar en esto mismo, te suplico que me perdones, y Dios lo que hace es que comunica, en efecto yo te perdono. Ahora,
Miren, les voy a leer, por ejemplo, Salmo 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En Mateo 9:2, cuando está el paralítico, que antes de que lo sane, le dice, tus pecados te son perdonados, pero le dice otra frase, le da, digamos, otra orden, ¿no? Otra exhortación. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Ten ánimo. Entonces, cuando Dios comunica que nos ha perdonado, ¿qué produce? Ánimo, dice aquí, bienaventurado, produce en nosotros bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios me dice, mira, aliviate, ya, te perdoné. Miren, extraordinariamente así lo hace Dios. Nos da esa certeza. Ya pasó. Puede haber a lo mejor alguna cuestión accesoria, alguna consecuencia que enfrentar. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ya. Ese pecado ya te lo perdoné. Ya pasó, mira, dice en algunos versículos, no me voy a acordar, los voy a echar en el fondo del mar. O sea, es una deuda, es un asunto arreglado. Y miren, les quiero leer Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez que hemos recibido ese perdón, somos bendecidos. Tiempos de refrigerio, ¿no? Prosperidad, dice Dios, si se humillare mi pueblo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay evidencias de que Dios otorga ese perdón. Hay algo interno, porque dice la Biblia que Dios produce paz, que habla en nuestro corazón, que nos lo dice a través de su palabra, pero también hay evidencias externas, que Dios nos ayuda, nos prospera, nos da paz, nos da calma, nos da esperanza, las cosas se arreglan. Dice un versículo, un proverbio, dice, cuando los caminos del hombre están bien delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, hay evidencias de algo externo. Ahora, vamos al siguiente punto, problemas con el pecado. Punto número 4, ¿qué pasa si no ha operado ese perdón? Si en el momento en el que opera hay evidencias, igualmente en el momento en el que no opera hay evidencias. Hay algo que nos permite entender que no hemos sido perdonados. Y miren, les quiero leer, dice Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué vemos aquí? Un perdón sin la participación de Dios es muy reducido, es pequeño. Entonces, una evidencia es que yo no tengo la capacidad de perdonar. A lo mejor humanamente, pues digo que perdono, o si no tengo la capacidad de cobrármela, pues ya digo, pues sí, ¿no? Me resigno. Le podría llamar yo perdón, pero realmente estoy impedido para cobrar o para hacer algo al respecto, ¿no? No he perdonado, pero pues ya, ni modo. Asumo la pérdida de una forma incorrecta. Ahora miren, les quiero leer Isaías 6:9. Dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, otro rasgo de que tengo un problema con el perdón, dice que no hay para mí sanidad. Dice, oyen con los oídos, por aquí dice que pesadamente, agrava sus oídos, ciega sus ojos. Entonces a lo mejor dice uno, ay, qué pesado es la instrucción de Dios, su palabra, no lo entiendo. Dice, no haya para él sanidad. A lo mejor me doy cuenta que estoy enojado, que estoy amargado. A lo mejor al ratito vamos a ver el caso de la mujer pecadora. A lo mejor yo puedo pensar, no necesito tanto el perdón de Dios, no soy tan malo, o no lo necesito en absoluto. Y les voy a leer Mateo 23:13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y después de esto, unos versículos, habla Jesús de una parábola, y le dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo,
de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces miren, en el caso por ejemplo de las personas de aquí que describe Jesús en Mateo 23, eran personas religiosas, con una profesión de fe, de que conocían a Dios, pero su estilo de vida no era espiritual, no eran gobernados por Dios, y de alguna forma pues era notorio que eran puras apariencias, y empiezan a ver que hay gente que a lo mejor tiene una vida muy lastimada, muy destruida, muy necesitada, pero ellos sí cambian, ellos se arrepienten, ellos tienen una oportunidad de relacionarse con Jesús, ellos lo reconocen, y entonces ni siquiera entran, ni siquiera su relación con Dios, podríamos parafrasearlo para nosotros, a lo mejor nuestro cristianismo no sería eficaz, ni se antoja, porque dicen, ni entran al reino, ni dejan entrar, ni tienen la capacidad de invitar o de hacer que otros entren. Entonces eres un estorbo, no tienes una comunión con Dios, y mejor las personas que pueden estar explícitamente o pronunciadamente muy necesitadas, muy afectadas por el pecado, ellas iban siendo transformadas, ellas pueden tener eficacia en el evangelio. Entonces dices, yo creo que doblemente peor, porque hasta esas personas tan necesitadas van siendo transformadas, van recibiendo la oportunidad de ser perdonados, y bueno, obviamente van a poder perdonar con mayor facilidad. Entonces miren, les quiero leer Jeremías 4:1. Habla acerca del pueblo de Judá. Jeremías le habla a este pueblo, pero miren, quiero leer en los primeros versículos dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Entonces, podríamos recordar una parte en la que Jesús habla y dice, no se puede seguir a dos señores, porque acabarás amando a uno y del otro, ¿qué vas a sentir? Dice, vas a aborrecerlo. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas que el perdón no era eficaz en sus vidas, que su profesión de fe era meramente intelectual y teórica? Acabaron aborreciendo a Jesús. Ahora, cuando yo leo de Jeremías 4, el primer versículo, la primera frase dice, si te vuelves, oh Israel, vuélvete a mí. Recuerden que el arrepentimiento, incluso en el vocablo, habla de ese giro de 180 grados que tantas veces hemos oído, ¿no? Entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo, si te vas a volver, vuélvete a mí. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo, ¿qué intención tiene el pueblo? Volverse. Pero Dios les dice, vuélvete a mí. O sea, están pensando cambiar de dirección, pero abandonar a Dios. O sea, mira, esto ya estuvo, ¿no? No me funciona la fe, no quiero. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Mira, si te vas a volver, vuélvete a mí, porque no están en la dirección correcta. No les dice Jesús, vamos, acércate más, anímate. ¿Qué les dice Jesús? Mira, estás desviado. Oh, pueblo de Judá, de Jerusalén. Entonces, podemos ir entendiendo que el hecho de que yo no esté perdonado hace eso, va a producir en mí hastío, voy a estar frustrado, no puedo tener la capacidad de relacionarme con Dios, no puedo perdonar a los demás, no podría yo decirle a Dios, yo perdono a los demás como tú me perdonaste a mí, porque ni siquiera he sentido el perdón, ni siquiera Dios me ha dicho, tus pecados te son perdonados, no he tenido esa paz. Entonces, ¿cómo podría yo sufrir una pérdida? ¿No? Vamos a terminar, vamos al último punto. ¿Cómo le hago para perdonar? Puedo ir entendiendo eso, ¿no?
estos versículos me han dado la instrucción, me han dicho, mira, tienes que perdonar, tienes que hacer una disertación, recuerda que Dios te perdonó a ti, pero yo les quiero leer Marcos 11:25, miren, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Cuál es el escenario? ¿En qué momento es donde tenemos la capacidad de ejercitar el perdón? Cuando estemos orando. A lo mejor antes nos preparamos, podríamos decir cognitivamente, y decimos, sí, Dios, yo quiero obedecerte, pero yo me doy cuenta que no es posible, pero en el momento de la oración es cuando Dios lo va a hacer posible y me va a dar la facultad, me va a convencer, me va a persuadir, va a poner los argumentos en mi mente y voy a poder perdonar. Ahora voy a leerles Éxodo 34:6, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está hablando de sí mismo y se describe como alguien tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en este pasaje recién acababa de pasar lo del becerro de oro. Entonces la gente, digamos que estaba muy enemistada con Dios, que estaba en mucha rebeldía, y Dios decide perdonarlos. Otro argumento que Dios me da para esto es que yo debo de imitar su carácter. Es decir, mira, Dios no perdonaba a las personas cuando se portan bien o cuando son no tan malos, sino que Él decide ser amoroso y ejercitar ese perdón en momentos críticos, en momentos cuando la gente ha fracasado, cuando la gente tiene mucha maldad. Ahí es cuando Dios se describe como amplio en perdonar, como grande en misericordia. Entonces, ¿puedo entender eso? Les quiero leer otro versículo, Efesios 4:32, dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros. Es un rasgo de benignidad que Dios pone en nuestro corazón, perdonar, y el principal argumento es que Dios dice, ¿cuánto te perdoné? Entonces, otra vez Dios me puede hacer disertar y me puede decir, mira qué condición tenías y todo eso te lo perdoné. Te lo perdoné porque me rogaste, porque en ese momento te sentiste necesitado, por la angustia, por la súplica, pero lo hice. Entonces va a ser fácil perdonar. Perdonar es absorber una pérdida. Es decir, no hay problema. Mira, ya perdí, ya me pasó, ya sufrí y no tengo la intención de cobrar. Así que se quede. Y que Dios bendiga a la persona, porque todavía Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, por los que nos hacen daño. Quiero terminar vamos a ver un pasaje de Lucas 7:36, una mujer pecadora que llega con Jesús y derrama un perfume. ¿Se acuerdan? En casa de Simón. Les voy a leer los versículos. Dice, Lucas 7 del 36 en adelante hasta el 50, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a pensar un poco en esta escena. Y miren, la persona que más nos ilustra acerca del perdón es la mujer pecadora. Una mujer pecadora con una mala reputación que escucha acerca de Jesús y va a un lugar donde nadie la invitó. Y de antemano ella sabía que la iban a rechazar. No era bienvenida, no era una persona con una buena fama. En ese contexto, en la casa de esta persona, no iba a ser bien recibida. Y vean, dice que llega detrás de Jesús y empieza a lavarle los pies. Si ustedes recuerdan, las personas no comían así sentadas como nosotros, sino como que se reclinaban. Entonces, Jesús está, digamos, con la vista al frente, con su interlocutor, con el fariseo, y la mujer está atrás lavándole los pies. De alguna forma no vemos que la mujer hablara con Jesús, ni quisiera formar parte de la cena, sino que lo único que quiere es, pareciera que quiere pasar inadvertida. No le interesa propiamente qué van a decir. Llegó con Jesús con lo que más tenía. Podríamos entender que, pensemos qué nivel de estrés tenía esa mujer para estar dispuesta a aguantar lo que aguantó, para decir, mira, estaba desesperada, ¿no? Te necesito, lo que tú quieras, Jesús. Yo sé que él acababa de resucitar al hijo de una viuda. Entonces va con Jesús y dice, mira, no importa, sufre las vergüenzas, recibe el estrés, no pudo quedarse tranquila en su casa con su estilo de vida, fue a buscar a Jesús, se expuso a lo que sea. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? La recibió y la perdonó. Y entonces podemos entender que tal vez el pecado y la obra del Espíritu Santo va a producir eso en nosotros. Va a ser incómodo. Imagínense el estrés, imagínense que Dios tenga que hacer esto en nosotros, ¿no? A lo mejor tiene uno que enfrentarse a la vergüenza, tiene que exponer su condición. Ella se exhibió, fue a un lugar público y dijo, no importa, porque yo sé que ahí está Jesús. Y lo que hace Jesús es bueno, y de alguna forma también la puso de ejemplo. Y en el caso contrario podríamos ver una persona que no tenía, que se supone que era un fariseo, ¿no? Se supone que tenía una relación con Dios, que era temeroso de Dios y que sabía algo de Él, pero no estuvo dispuesto a ser amable con Jesús, a pedirle perdón, no lo creyó el Salvador, lo menospreció. Y cuando Jesús dice, al que se le perdona mucho, ama mucho, y al que se le perdona poco, ama poco, podemos pensar que a lo mejor a Simón se le perdonó poco porque ama poco, ¿no? Pero si hacemos el contraste entre la forma en la que se comportó la mujer, que dice que le lava los pies, que lo besa, que lo unge, y vemos que Simón no hizo nada de eso, ni terminando la enseñanza lo hizo, entonces vemos que Simón no recibió nada. Tuvo a Jesús en su casa, estuvo cerca, vio que Jesús operó, vio que Jesús actuaba, que es poderoso, que perdona pecados, vio cómo alguien más fue bendecido y salió nuevo, y esa persona se quedó peor que como estaba. Entonces vamos a orar, vamos a pensar en eso y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude que nos inquiete a recibir su perdón, a buscar su perdón y a ejercitar el perdón frente a los demás, ¿no? Cierren sus ojos y vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos muestras que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Te damos gracias, Padre, porque el perdón no se merece. No hay algo que podamos hacer para ganarlo.
pero si te lo suplicamos, si te decimos que lo produzcas en nosotros, si lo buscamos, si te buscamos a ti como fuente del perdón, dices tú, el que viene a mí no le echo fuera. Y te damos gracias porque para el nuevo nacimiento hiciste eso, nos inquietaste y nos perdonaste. Y te pedimos, Señor, que por amor de tu nombre nos des la gracia para recibir tu trato, para recibir esa incomodidad, ese estrés que necesitemos para venir a pedirte perdón. Te pedimos perdón porque nos muestras que nuestra ira, que nuestra amargura, que nuestra inconformidad, que nuestras malas palabras, dices tú que a veces hasta blasfemias, son el resultado de nuestra falta de perdón. Te damos gracias porque nos muestras cuánta necesidad tenemos de experimentar tu perdón. Te damos gracias porque nos haces ver que somos limitados con el perdón y muchas veces es porque creemos que nos has perdonado poco, porque pensamos que no somos tan malos, porque pensamos que hay gente peor y a veces esa gente peor sale más bendecida que nosotros. Ayúdanos, por favor, Jesús. Ayúdanos, Jesús bueno. Ayúdanos a recibir tu perdón. Ayúdanos a perdonar a los demás, así como tú ampliamente lo has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a amar a aquellas personas por quienes tú ya pagaste. Tú nos ordenas que perdonemos y que amemos, y te suplicamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y te damos gracias porque es algo que tú haces, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y te damos gracias porque pudimos escuchar este mensaje. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias porque eres muy bueno. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste a Jesús, que es el que compró ese perdón para nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo nos guía a estas necesidades, y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el servicio. El perdón de Dios se trata de gracia. El perdón no fue algo que nos ganáramos, como vimos. El perdón es algo que Dios nos otorga y nos regala. El perdón produce en el corazón de la persona perdonada agradecimiento. Cada persona que encontramos en la Biblia que entendió el perdón de Dios fue agradecida con Dios. Y no solamente fue de decir gracias, sino que mostró amor como resultado natural de haber recibido ese perdón. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos que recapacitar y pensar: ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy siendo agradecido con Dios? El hecho de que Dios me diga, no debes nada, pero no debes nada porque tu deuda se pagó. No fue de decir, ya no debes nada, olvídate, ahí está la deuda, pero no debes nada. No, la deuda se pagó. La deuda la pagó Jesús. Deberíamos considerar esto y poder ver, a lo mejor vemos un día un poco nublado, pero ese clima nublado es hermoso. Es la oportunidad para tomar un café, es la oportunidad para disfrutar del fresco, porque Dios me perdonó. Porque puedo caminar por la calle y saber que estoy seguro, no por lo que yo haga, sino porque Dios me perdonó. Y entonces puedo ser agradecido y puedo sentirme conmovido y decir, no lo merecía. Hace rato platicaba con alguien y le decía, mira, no me vengas a contar tus pecados, no le cuentes tus pecados a nadie, cuéntaselos a Dios, porque habrá cosas que tú no le dirías, pero a nadie. Tú dices, quisiera que, como dice la Biblia, estuviera enterrado hasta lo más profundo del mar. Esas cosas las perdonó Jesús, las perdonó Dios. Nadie las hubiera perdonado. Ponte a pensar si alguien supiera tu historial, la persona que más cercana tengas, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, ¿te comprendería? Te diría, no te preocupes. Seguramente saldría horrorizado y diría, no puede ser, ¿para qué me contaste eso? ¿Sí o no? Pero Dios no se horrorizó.
Jesús no se horrorizó de esa mujer que decía Uri. Es que es la peor pecado, no sabes tú quién es, no sabes lo que ha hecho. Y Jesús no salió corriendo. Jesús le dijo, no te preocupes, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque sí, porque Jesús los cargó. Lo que ella debe, yo lo voy a pagar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso la gente cuando entiende y recibe el perdón de Dios, dice gracias. Y ama. Porque nadie me hubiera perdonado lo que yo hice. Nadie me hubiera dicho, no te preocupes. Es más, yo pago. ¿Cuánto se debe? No, pues es que me tengo que ir a la cárcel. Yo voy a la cárcel en tu lugar. No, pues es que yo me tendría que morir. No, pues es que yo tendría que irme al infierno. No te preocupes. Jesús fue lo que hizo. Y encontramos en la Biblia a esta mujer que dice, la lectura que hizo Uri, que quebró ese perfume. Era lo único que tenía. No había más. ¿Qué le podía dar a Jesús? ¿Una vida como la suya? ¿Valía la pena decir a alguien, te ofrezco mi vida como es, como ha sido? ¿Quién lo hubiera querido? ¿Quién hubiera querido mi vida? ¿Quién hubiera querido tu vida? Solamente alguien, Dios. Y esa mujer derrama, adora. Eso es lo que nosotros debemos considerar. La gente podría decir, si supiera tu vida, si supiera mi vida, ¿qué diría la gente? ¿No? No, ¿sabes qué? Mira, que Dios te bendiga, qué bueno que Dios es bueno y te perdona, pero yo no quiero saber de ti. Pero Dios no es así. Y esa mujer ya no tuvo que salir avergonzada. Soy lo peor, porque era lo peor, como nosotros. Salió perdonada. ¿Qué le contaría a las personas esa mujer cuando salió? Soy lo peor, mira. Pues a lo mejor diría, híjole, ustedes conocen quién era. Pero ya me perdonaron. No debo nada. ¿Cómo iría por la vida? ¿Avergonzada? ¿Cabizbaja? ¿Triste? ¿Amargada? ¿Frustrada? Soy la peor pecadora. No, pues Dios no me va. ¿Para qué le pido si soy de lo peor? Soy la peor pecadora. Yo soy basura igual que esto. No, yo no merezco nada. ¿Pensaría así? No. ¿Cómo salió? Perdonada. ¿Y qué dijo Jesús? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Había empezado una relación con Cristo de amor. El resultado fue que ese perfume que valía muchísimo y que, ¡ay, wow! Para ella tampoco era significativo. Hijo, perdí todo lo que tenía. Es que era mi mayor tesoro. No. Su mayor tesoro, ¿ahora quién era? Jesús. ¿Quién es tu mayor tesoro? ¿Vas a salir de aquí triste? ¿Vas a deprimido? ¿Angustiado? ¿Enojado? ¿Soy lo peor? ¿Sí? ¿O cómo vas a salir? ¿Y cómo debes de vivir? No sé. Así, ¿cómo debes de vivir? Callado. Alegre. Si has perdido la capacidad de asombro, dile a Dios, perdóname, perdí la capacidad de eso. Pero el perdón de Dios debe ser tal vez el motor más grande para vivir agradecido, seguro, feliz. Hoy el mundo se está cayendo y se va a caer. Yo estoy perdonado. Pero es que te equivocas. Híjole, sí. Pero no es mi estilo de vida. Mi estilo de vida es amar a Dios, amar a Cristo. ¿Y a la gente qué le diría a esa mujer? Me perdonó Jesús. Arréglate con Jesús. ¿Me quieres? Arréglate con Jesús. Pero yo no tengo ya más que traer cargando la culpa, el enojo, nada. Entonces, sal de este lugar y cuéntale a la gente lo que ha hecho Dios contigo. Entonces dices, pero no muchas cosas, es que no abrió el mar rojo, te perdonó tus pecados, ¿qué más quieres? Y no eran pocos, seguro. Porque lo dice Dios. Lo vil y menospreciado es lo que Dios levantó y sacó. Todo esto tiene que ver con la ofrenda.
no estás aquí para dar dinero. Adora a Dios. Dice la Biblia cómo Dios pone en tu corazón. Ayer le dije a alguien, esa es la frase más fuerte. Te dicen, dame una ofrenda de amor. Cuando se habla con un ministerio y cosas así, y dices tú, no me digas eso. Porque si me hablas de cuánto puedo amar a Dios, tendrá que dar todo. Entonces, vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por el diezmo, vamos a orar por lo que hayas dispuesto. Es algo que ya dispusiste, no en este momento digas, chin, traigo 5, pues ni modo. Es algo que ya traías. Y si no lo sientes, no se lo des, porque es para Dios. Y imitemos a esa mujer. Motívense los unos a los otros. Hablarle de Cristo a la gente. Hablarle del perdonador. Conozco a alguien que es perdonador. Hablemos de Cristo. Vamos a orar. Prepara ahí tu ofrenda, tu diezmo. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por ese perdón del que hoy escuchamos, que está en tu palabra. Hay alguien perdonador, eres tú. Y Jesús perdonó. Jesús vino a perdonar y a traer el perdón. No fue gratis. No es gratis. Es un regalo, pero no es gratis. Costó la vida de Jesús. Nadie nos hubiera perdonado lo que hemos hecho. Y nadie sabe nuestra historia más que tú. Y no saliste huyendo. Y no dijiste, mira, es que contigo ya no hay remedio. No, tú dijiste, te perdono. Yo pago la deuda. Hay que morir, yo voy a morir. Pero tú vas a ser salvo porque yo te amo. Eso es lo que hiciste con nosotros. Señor, traemos esta ofrenda. Presentamos delante de ti estos recursos y te pedimos, Señor, que no solamente sea la ofrenda, sino que nuestra vida sea una entrega de adoración y agradecimiento, dando testimonio a las personas de ti, que eres el gran perdonador. Que esto pueda encender nuestro corazón y donde estemos podamos decir, Jesús vive y Él quiere y pagó para perdonar tus pecados. El mundo necesita perdón y nosotros sabemos quién es el perdonador. De esto se trata la historia, dar testimonio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y allá en casa, los hermanos que Dios ponga en su corazón, participar también ofrendando o honrando a Dios. También aparecerán los datos ahí. Recordemos que todo tiene que ser el resultado de la adoración y el agradecimiento. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Shalom.